Decíamos que hoy, 1 de julio, se cumple un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. No tiene un año en la presidencia tiene 6 meses, ¿no? 6 o 7 meses. 7 meses, tiene 7 meses desde el 1 de diciembre, es que parecen ya 7 años, ¿no? 7 años, digo, pues que empezó con mucha intensidad el presidente de la República, López Obrador. Están con nosotros para platicar sobre el primer aniversario del triunfo de López Obrador, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Sonora, la dirigente de Movimiento Ciudadano en Sonora, María Dolores del Río, y diputada local por MC. ¿Cómo está, Dolores? Bienvenida. Bien. Gracias, buenos días. Jacobo Mendoza, presidente estatal de Morena. Muchas gracias, Jacobo, por estar aquí con nosotros. Gracias, bienvenido. Juan Carlos. Buen día al auditorio. Y ahorita se va a incorporar a esta mesa Ernesto Munro Palacio, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Lo bueno y lo malo de López Obrador, si lo ponemos en esos términos, Dolores del Río, ¿qué puede destacar como lo bueno y qué puede destacar como lo malo de López Obrador? Claro. Bueno, primero creo que es importante lo que acabas de decir, cuando hablabas de el año, ¿no? Estamos hablando de un año del triunfo y 7 meses de gobierno, apenas, ¿no? Deberíamos estar evaluando su gobierno a partir de que cumple el primer año. Sin embargo, dado que hasta el mismo presidente va a festejar, ¿no? Sí. Creo que lo bueno, para resumirlo, es la expectativa que generó, la esperanza que generó, y desde mi punto de vista, o yo en lo personal, coincido con el diagnóstico que hizo él para generar esta esperanza y esta expectativa ciudadana. El diagnóstico en relación a la corrupción política, la corrupción también de los que se prestan desde fuera a esta corrupción, también el tema de seguridad o de la inseguridad en el país. Lo malo es, no estoy de acuerdo con su manera de solucionar o con las decisiones que ha tomado para solucionar el tema de la corrupción. No vemos a nadie en la cárcel, vemos programas que desaparecen a partir del diagnóstico, programas sin más, afectando a muchas personas y afectando programas que ya estaban funcionando bien. Y en el tema de seguridad pública no veo avances, aun cuando, bueno, hoy casualmente llegará la Guardia Nacional. Bueno, pues el tema de seguridad, al contrario, aumentó en todo este año, estoy hablando en el caso de Sonora, en relación al año pasado. Entonces yo sí lo resumo, diagnóstico, de acuerdo, soluciones no son las que a mí me hubiera gustado ver. Sí, Jacobo Mendoza, lo bueno y lo malo de López Obrador a un año del triunfo. Por supuesto, se conmemora un año del triunfo en las urnas, 7 meses del ejercicio de gobierno. Los resultados están manifiestos ante la sociedad, ante el pueblo. Hay una transformación, se vive un nuevo régimen, se ha avanzado de manera consistente y rápido en lo que se ofreció. Hay temas que aún faltan reforzar, pero creo que hay logros en materia económica, hay estabilidad económica, está el peso fuerte, no ha habido devaluaciones, no ha habido incremento de impuestos, no ha habido ni un peso de deuda pública, y sin embargo, con todo eso está haciendo el programa de beneficio social más amplio que jamás hayas tenido en la historia de México. Sí. Se está viviendo los logros en materia social, con un amplio programa de oportunidades de beneficio, de apoyos, y también se está viviendo un momento de reorganización del Estado mexicano y de estructuras, una nueva administración donde se regulan el gasto, se regulan los sueldos para que no pueda haber derroche, hay austeridad. Creo que hay muy buenas señales de este proceso de cambio. Creo que todo eso engloba factores positivos. En la legislación también, las iniciativas que se han presentado al Congreso en materia de laboral, en materia educativa, en materia de eliminación del fuero y revocación de mandato, hay avance en la legislación. La Guardia Nacional es un tema que también está ya implementándose a partir del día de ayer, va a haber resultados favorables. Todo eso creo que podría resumir lo bueno. Lo malo,
creo yo que hay que tener un poquito más de tiempo, posiblemente, como dijo la diputada, al año se puede establecer las evaluaciones cuando se reportan los informes anuales en el gasto, en las cuentas, en lo que se lleve al Congreso, ¿no? Pero yo te podría decir que sí, a mí me preocupan las resistencias al cambio. Yo creo que ahí está lo malo. Es decir, el país se recibe en una situación muy, muy difícil, muy complicada, muy compleja, un país convulsionándose en las áreas sensibles de la administración pública, dañado el tejido social, y llega un nuevo gobierno, un presidente honesto, un hombre íntegro, un programa social, un proyecto alternativo de nación, y aún así, y que está dando señales de esa voluntad, y aún así hay grupos que se resisten a ese cambio. Sí. Ahí yo englobaría lo negativo. Ahora, ahorita María Dolores del Río toca un punto importante. Hoy el presidente López Obrador convocó un festejo en el Zócalo de la Ciudad de México y tendrá sus réplicas estos festejos en varios estados del país. ¿Está en Sonora la situación como para festejar el triunfo de Morena hace un año? Si el rancho está ardiendo, María Dolores. No está para festejos en Sonora, y yo creo que la resistencia, retomando lo que decía ahorita el líder de Morena aquí en Sonora, yo creo que la resistencia al cambio, a la austeridad, a todo, al combate a la corrupción, viene del mismo grupo de Morena. Yo quiero trasladar todo esto que está haciendo, o que está diciendo más que haciendo el presidente a nivel nacional, al estado de Sonora. ¿Por qué no podemos festejar? Yo no puedo festejar que en Sonora haya aumentado la inseguridad. Yo no puedo festejar que haya el presidente en una de sus ruedas de prensa haya dicho que la carretera internacional iba a quedar lista para abrirla por mayo, que después haya venido Juan Carlos, el secretario de Comunicaciones y Transporte, a inaugurar un libramiento como lo hacía el gobierno anterior y que tanto criticaron, sin haberse terminado, ¿no? Y que nos dijera, en junio va a estar, y hoy transitamos por la carretera, y entonces uno dice, bueno, al final de cuentas es el mismo modelo, por lo menos para los sonorenses, de repetir promesas y luego no cumplirlas. Y luego, por otro lado, yo no veo sinceramente la agenda de Sonora en la agenda nacional. Yo veo una visión del presidente y de su gobierno puesta en el sureste del país, no puesta en el norte, y en ese sentido a nosotros nos está afectando. Yo entiendo que van a salir a festejar los gobiernos locales que hoy están enfrentando problemas de seguridad más fuertes de los que enfrentaron las administraciones anteriores. Ellos ya son el gobierno, ya no pueden estar mirando hacia atrás, echando culpas hacia los que antes gobernaron. Hoy es su responsabilidad, y yo me imagino que ahí van a estar, igual que cuando vino el secretario de Seguridad, justo cuando acaban de pasar los incidentes gravísimos, y lo único que vimos de ellos, Juan Carlos, fue una fotografía del secretario con los alcaldes riéndose. Entonces yo sí, con todo respeto, creo que no es momento de festejar en nuestro estado. Sí, Jacobo Mendoza, dirigente de Morena, es momento de festejar hoy 1 de julio, Morena en Sonora, con el rancho ardiendo en términos de inseguridad. Vemos que, por ejemplo, Cajeme tiene la cifra más alta de homicidios para un mes en su historia. Junio cerró con 70 homicidios. Vamos a esperar ya el dato oficial del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero vemos una creciente violencia en Sonora. ¿Se puede festejar en medio de esta crisis de seguridad? Mire, si se le atribuye una connotación negativa a la palabra festejo, pues sí podría tener hasta una interpretación equivocada. No es un festejo, es un acto conmemorativo de un año del proceso electoral, y en él se va a presentar un informe al pueblo. Entonces nosotros estamos convocando a la ciudadanía a acudir a la plaza, aquí en Hermosillo, a la plaza Emiliana de Subeldía, a conmemorar el primer aniversario, donde se retransmitirá el informe del presidente, lo que nos permitirá tener elementos de juicio, información, reflexión, pero también queremos conmemorar ese año de la revolución pacífica, del cambio electoral, de la voluntad transformadora del pueblo. En ello sí queremos convocar a la ciudadanía a que reflexionen la importancia de esta fecha que vamos a conmemorar.
Entonces, Sí. no queremos encontrar solamente en la expresión festejo el único motivo de organización Aunque en social. México va a estar la diosa de la cumbia, ¿no? Amenizando el evento en el Zócalo. Yo puedo responsabilizarme de los eventos. Aquí no de habrá aquí. música ni Va a haber baile. grupos que van a tocar, son grupos locales, Sí. son más bien música folclórica, no es un baile, pues. Sí. ¿Mm? Sí. Yo quisiera agregar algo. Mira, cuando hablaba, Sí, cuando adelante. hablaba de aquí Jacobo, del tema de conmemorar y que van a dar resultados, yo sí creo nada más los temas que nos están afectando en Sonora, porque las decisiones que se han tomado a nivel nacional, como decía hace un momento, le han afectado a Sonora. Se elimina el fondo minero y ese fondo, y yo sé, el tema, van a decir, es que se eliminó por el tema de la corrupción. Bueno, pues que metan a la cárcel a los corruptos, pero que no le quiten el dinero a municipios como Cananea, ¿no? Que hoy acabo de estar ahí y bueno, uno dice, ¿dónde quedó el fondo anterior y dónde va a quedar el fondo ahora? O sea, con todas las necesidades que tienen. Municipios como Caborca, que presupuestaron el fondo minero y que se los quitaron, municipios como Nacosari, que su presupuesto es más alto lo que puso como ingresos por el fondo minero que por los otros ingresos que iba a recibir, Juan Carlos. Imagínate, hizo su programación a partir de eso. Eso por un lado. Por otro lado, yo insistiría en un tema que tiene que ver con algo que fue muy sentido en el Estado. Van a festejar que dejaron a los niños sin el programa de las estancias infantiles, van a festejar también que dejaron a muchas madres trabajadoras sin la capacidad de esos espacios y que dejaron sin trabajo a muchas mujeres que eran las encargadas de las estancias. ¿Y qué dijeron de ellas? Que eran mujeres corruptas. Hoy hay 100 estancias menos en el Estado. Eso es lo que yo también creo que hay que poner en la mesa, que le están quitando a nuestro Estado, aparte de lo que había comentado hace un momento. Y solamente terminaría, así como no veo la agenda de Sonora en la agenda nacional, no por lo menos en estos 6 meses o 7 meses, tampoco veo la agenda de las mujeres. El haber eliminado el recurso para los albergues de las mujeres violentadas, donde podían ellas acudir para estar protegidas, que tenían a su caso organizaciones de la sociedad civil, fue un retroceso. Haber bajado el recurso del CONAVIM, que es la institución encargada de la prevención de la violencia a las mujeres, casi en un 30%, tampoco es un tema progresista. Entonces yo lo pongo en la mesa porque son la otra cara de la moneda, que también hay que decirla, que tiene muy buenas intenciones, pues qué bueno que las tenga. Yo coincido, insisto, en su diagnóstico, pero en las decisiones que está tomando están afectando, y no soy un grupo que se resiste, soy una persona que cree que hay cosas que se habían avanzado en algunos temas y que hoy vemos en retroceso, por no hablar de la cultura, que se eliminó recurso, por no hablar de la ciencia, que se eliminó recurso y que hoy también está afectando a nuestro Estado. Ernesto Munro, bueno, ahorita ahondamos en lo de Cepeda Patterson, lo bueno y lo malo de López Obrador. Bueno, yo creo que de las pocas cosas buenas, siendo justo, yo considero que es el ayudar a los más necesitados, en el caso de las personas con discapacidades o con capacidades diferentes, y por supuesto también a los ancianos, esas pensiones que ha incrementado y también ha incrementado el número de quienes lo reciben. Eso para mí es positivo, es solidaridad con los que más requieren. Pero si hablamos de cómo está el país y de cómo va el país en relación a cómo íbamos, todo lo que se dice por los especialistas y todo lo que se empieza a sentir de acuerdo a las estadísticas es absolutamente negativo. O sea, es peligroso, es riesgoso. Vamos al despeñadero. Si no se da un golpe de timón, si no se corrige, creo yo que vamos a seguir perdiendo empleos. Tenemos un pronóstico grave en cuanto a generación de empleos, y es porque no le entiende el presidente. El presidente, como bien dice en su análisis Jorge Cepeda Patterson, él no le entiende al tema de economía, al tema de generación de empleos, al tema de generación de riqueza. Los empleos no los genera el gobierno, hay una falsa expectativa, hay un error
en ese concepto. Los empleos los genera la iniciativa privada históricamente en todos los países, y tú tienes que crear las condiciones de confianza y por supuesto las facilidades. El gobierno debe ser un facilitador para que haya más empleos, y los empleos son los que generan riqueza. Las empresas son las que generan riqueza al pagar impuestos y al ser, por supuesto, bien administrados por los gobiernos. Ha habido muchos errores. La cancelación del aeropuerto, la idea esa caprichosa de construir un tren en donde no se necesita, en donde nadie lo pide, en donde las descalificaciones que hace del Poder Judicial, que son gravísimas. El crecimiento económico se prevé para este año a la baja, bajísimo, 1.3 si nos va bien. Y para el 2020, abajo de 2 todavía. Cuando se creció en promedio de 4, y aquí está en los gobiernos del PAN, y se creció a un promedio de 2.4 en los gobiernos del PRI, que no defiendo a nadie, simple soy objetivo con las estadísticas, y vamos a crecer a mucho menos, a 1.3 este año y a 1.7 el año que entra. Y como decía, los empleos aquí están, mira, a la baja, 38% en un comparativo en el mismo lapso de tiempo de los anteriores 4 presidentes, por decirlo así. El precio del dólar o el tipo de cambio pronosticado también con incremento, y el desempleo, que aquí lo podemos ver, que en los tiempos del PAN fue de 3.7 y 3.5, en los tiempos del PRI fue de 5 y fracción. Se lo dejaron al presidente Andrés Manuel en 3.3, y ahorita ya se incrementó a 3.5. El precio de la gasolina, que prometió reducirla, que prometió que con la combate al huachicoleo iba a servir para poder bajar el precio de la gasolina, ya está también con incremento a 19.20. Es decir, no veo aciertos en la política económica, en la política de generación de empleos, en la política de confianza al país. Y lo peor, cierro esta parte con lo que a mí me da mucha pena, con lo que a mí me da mucha vergüenza, con lo que nunca había sucedido en este país, de que el presidente de México se sujete a la política dictatorial del presidente de los Estados Unidos y sirva del muro, el muro del que tanto habló Trump, que México lo iba a pagar, y que el presidente anterior dijo que no, que nunca México lo pagaría. AMLO lo está pagando al servir de contención de los hermanos centroamericanos que van en busca de una mejor vida, tanto en el sur como en el norte. Hemos visto las tragedias, también hemos visto las fotos de lo que ha pasado con esas acciones de la Guardia Nacional, que se creó para generar seguridad a los mexicanos, y que lamentablemente para lo único que está sirviendo es como patrulla fronteriza de los Estados Unidos del lado mexicano. Eso a mí me avergüenza mucho. Sí, Jacobo Mendoza. Bueno, miren, hay muchos temas que se han abordado y que no son exactamente la interpretación que se les da. Si algo distingue al presidente López Obrador es su congruencia. Ofreció un proyecto y ofreció trabajar en la recuperación de esos indicadores y de esa gente más vulnerable, más pobre, porque el país tiene, por responsabilidad de los sexenios anteriores, de la época neoliberal, del PRI, PAN juntos, se recibió el país con más de la mitad de la población en pobreza, y de ellos 20 millones de mexicanos en pobreza extrema. Eso fue lo que se recibió, y como lo dijo el presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a ver por la gente más humilde, más necesitada, y vamos a garantizar las obligaciones del Estado mexicano para poder empezar a recuperar el país. Ahora, si hablamos de las condiciones económicas en las que recibió el país, también por la irresponsabilidad de los anteriores gobiernos, el país entregó una deuda pública de más de 10 billones de pesos. Peña Nieto, como dijo, el despeñadero, se refería a Peña, sí es cierto, Peña nos llevó al despeñadero.
duplicó la deuda pública, la recibió en 5 y la dejó en 10.5 billones de pesos, y cada billón es 1 millón de millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo con todo ese dinero? ¿Por qué se endeudó tanto al país? ¿Dónde están los hospitales, las carreteras, los aeropuertos, las universidades? No se hizo nada, pero se endeudó terriblemente al país, y esa deuda nos cuesta 800,000 millones de pesos al año pagarla, y son compromisos internacionales. Entonces, el presidente, sin contratar un solo peso de deuda, está estabilizando las finanzas nacionales, está llegando inversión extranjera directa, está la estabilidad del peso respecto al dólar, no ha habido devaluación en todos los sexenios que precedieron al inicio de cada administración, inmediatamente la devaluación. La inflación bajo control. Cosa que también es un indicativo de confianza. Y entonces, no sé de qué se le puede acusar a la administración del presidente López Obrador si en materia económica están dándose y aportándose los resultados, empleos directos en el registro del Seguro Social. Ahora, el otro tema, las políticas del gobierno federal en el sentido de la austeridad no son para quitarle derechos y a los ciudadanos, es para quitarle los privilegios a los grupos que anteriormente recibían esos beneficios y se quedaban con ellos. Y si en eso va la expresión del fondo minero, que antes se diluía porque los gobiernos de los estados lo acaparaban y no se veía dónde quedaba el dinero, ahora se va a aplicar de manera diferente. Y si se habla de las guarderías, también había los dueños de las guarderías, jamás se dijo a las mamás que eran corruptas, los dueños de las guarderías que reportaban 50 niños y tenían 20 nada más, se hizo el diagnóstico, la investigación, y se reportó irregularidades más allá del 50% en todo a nivel nacional. Entonces, para concluir esta fase, siempre se ha comprobado en la administración del presidente en su desempeño como gobernante que el tiempo le da la razón al presidente. Es difícil en este momento comprender que ya no se puede interpretar el régimen político o el sistema político con la lógica de antes. Es diferente, cambió. Pero les puedo asegurar, así como cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México e implementó los segundos pisos, e implementó las universidades de la Ciudad de México, e implementó el sistema Metrobús, todo eso al principio se le criticó severamente. Los segundos pisos se dijo que no servía, que era una locura, que para qué, y ahí están, son gratuitos, funcionan, desahogan el tráfico de la ciudad, y los demás gobernantes le siguieron, pero ellos cobran. Se dijo que el apoyo al adulto mayor era populismo, y qué casualidad que los demás gobiernos lo retomaron, pero ahora el presidente lo da al doble, al adulto mayor. Se dijo que el sistema de Metrobús iba a dañar las vialidades, opera, y creo que ya van como 8 líneas del proyecto que él instaló en la ciudad. Entonces, y si así vamos viendo acción por acción y medida que toma en este gobierno, comprenderemos que en el fondo lo que hay es una decisión acertada, congruente, necesaria, y que vendrá a resolver problemas del país en la situación en la que se lo dejaron. Sí, Martí Batres dice que a López Obrador le falta gabinete. Martí Batres fue, ¿no?, quien dijo esto y declaró la semana pasada. Pareciera que todo está bajo la responsabilidad de un solo hombre, María Dolores. Así es, y era lo que comentaba al principio. Una cosa es lo que dice y lo que hace el presidente, y otra cosa es la congruencia que pudiera haber de sus funcionarios y de quienes ganaron en los municipios y en los congresos por la marca del mismo presidente. Entonces, eso lo quiero dejar ahí, y yo sí quiero regresar al tema de Sonora, porque entiendo lo que dice Jacobo. Además, pues él tiene que venir y decir que todo lo que ha hecho el presidente en este momento está bien. Pero regresando al análisis de Jorge Cepeda, yo te diría, a ver, el diagnóstico de la pobreza es correcto. Yo creo que todos sabemos, son números, información que además maneja el INEGI, y todos sabíamos del problema tan grave de pobreza y de pobreza extrema en el país. Lo que yo veo con las decisiones que se están tomando en este momento, como lo decía
Jorge Cepeda, es una afectación también a la clase media. Lo que debe de garantizar una política pública es la movilidad social, y eso significa que gente que hoy no tiene recurso pueda pasar a un mejor nivel económico. Y hoy las decisiones que estamos viendo están afectando al sector que es el más productivo, el sector de la clase media, que de alguna manera lo está metiendo en la misma bolsa de los que tienen mucho dinero, y que es 1% de la población. Todos los nos mete, porque nosotros todos los que estamos aquí somos clase media, nos mete en la misma bolsa, ¿no? Y el riesgo que se está corriendo es que haya una movilidad social hacia atrás, que la clase media empiece a transitar hacia la pobreza. Y eso sí es un tema muy grave que yo quiero poner aquí también en la mesa. Estoy de acuerdo cuando dice Jacobo, son 7 meses, es cierto, vamos a esperar a que cumpla un año, vamos a ver si estas decisiones que está tomando tienen la perspectiva que él menciona. Pero yo acabo de llegar de Agua Prieta. En Agua Prieta va a haber una universidad nueva de las que se están promoviendo, a costa de recursos de las universidades federales que ya existen. Entonces, también eso es lo que hay que pensar en las opciones que se están generando. ¿Van a fortalecer lo que existía o van a debilitar lo que hay? Y lo otro que apenas se va a crear, ¿realmente va a tener la repercusión que están mencionando con carreras como sociología, por ejemplo, en una ciudad fronteriza como es Agua Prieta, en lugar de ingenierías, porque ahí es donde hay maquiladora? Y volviendo a Sonora, el tema de la migración, esta decisión que tomó en acuerdo con el presidente de Estados Unidos, pues así como va a afectar a la frontera sur, también va a afectar a la frontera norte. Y la preocupación que tienen municipios como Agua Prieta, como Nogales, como San Luis Río Colorado, es muy grave porque no hay el recurso para atender a la población que va a ser regresada aquí, y que además, dicho de paso, no vienen a México, ellos van buscando asilo político a Estados Unidos, no vienen buscando quedarse en este país. De hecho, hay muchos mexicanos que también buscan asilo político por las mismas circunstancias, ¿no?, que lo buscan gente de Centroamérica en Estados Unidos. Sí. Y por último, yo cerraría con lo del tren que mencionaba aquí Ernesto. Efectivamente, ¿qué necesidad de hacer el Tren Maya si pudiera haber pensado en el Tren Pacífico, donde ya están las condiciones, no se afectaría el medio ambiente? Y yo lo digo, es cierto, hay una preocupación nacional, pero la preocupación de los que estamos aquí debe de ser por Sonora primero, y a Sonora no lo veo. Vamos a ir cerrando esta conversación. Estamos platicando con los presidentes estatales de Movimiento Ciudadano, de Morena y del Partido Acción Nacional. Hago una precisión, fue Ricardo Monreal el que dijo que le faltaba gabinete a Andrés Manuel López Obrador. Una conclusión final, Ernesto Monro. Pues primero aclararle al presidente de Morena en Sonora que sí se está endeudando el presidente de la República, y aquí lo demuestro. De 11.02 billones de pesos ya la lleva en 11.25. Solamente hay que recordar el crédito que pidió Pemex de algo así como 20 millones de dólares y precisamente creemos que es para la construcción de Dos Bocas o del propio ferrocarril. Pero mira, lo que sí tenemos que hacer es no acusar sin pruebas. Si hay corrupción, como dicen las guarderías, a la cárcel todos los corruptos. Si hay corrupción, como dice en los anteriores gobiernos, a la cárcel todos los anteriores gobiernos, pero que se acuerde de todos los presidentes, que se acuerde del último presidente, que es el que acaba de salir, y que se acuerde de los demás, está bien, pero por alguna razón que desconocemos los mexicanos, se acuerda solo de 2 expresidentes y no se acuerda del último, y eso es preocupante. Lo del fondo minero afecta a todos los municipios, y sí se hacían obras, y sí les quitó esa posibilidad de progreso y desarrollo a los municipios. Acusa a la prensa que no está a modo, la prensa que no se presta a sus mañaneras, que son tediosas de por sí. La acusa de corrupta simplemente porque no se plega a lo que él quiere que digan. Está causando daños ambientales terribles con la construcción de Dos Bocas
en donde hay una deforestación sin autorizaciones, sin permisos de impacto ambiental de cambio de uso de suelo, sin sanciones, están paradas por los amparos que la ciudadanía hizo, y por supuesto acusa de corrupción a todo mundo, y él adquiere sin licitación y construye sin licitaciones. Es decir, incongruente, no dice lo que verdaderamente, más bien no hace lo que verdaderamente dice, y lo único que hace es engañar al que se deja engañar. Y sí tiene una clientela importante que está recibiendo mucho dinero de parte de él, pero cualquier ser pensante que quiere el progreso y el desarrollo para México, que quiere que México salga de este atraso, sabe que no está haciendo lo correcto. Sí. Jacobo Mendoza, un mensaje final. Mire, el proyecto del licenciado López Obrador se puede resumir en una frase: justicia social. ¿Y qué es la justicia social? Nivelar esa balanza entre los pocos que tienen mucho, y así se acostumbró el país, darle a muy pocos todo, entregarles, venderles, hipotecarles el país, contra muchos, la inmensa mayoría, con muy poco. Entonces, nivelar esa balanza para equilibrar, para lograr la justicia social, es el proyecto del presidente. ¿Y cómo lo va a lograr? Con acciones y medidas que eliminen privilegios a unos cuantos y que les permitan a los demás, a todos los demás, aspiraciones sociales, de manera que puedan recibir a lo que legítimamente les corresponde y tienen derecho, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad, la vivienda, el medio ambiente, en fin. Si lo pensamos así, veremos que detrás de cada decisión atinada y acertada que se está haciendo, se está cuidando ese equilibrio. ¿Cómo podemos criticar la construcción de una refinería cuando desde hace 30 años no se construyen refinerías, cuando se prefiere importar la gasolina carísima? Más del 80% de la gasolina se importa. Las refinerías son 5, están en mal estado, producen alrededor del 50% de su capacidad, y era necesario producir gasolina. Tenemos petróleo, tenemos la capacidad, tenemos hasta el terreno en Dos Bocas que pertenece a Pemex. Ahí es necesario producir gasolina para poder equilibrar nuevamente los precios, que en su momento los anteriores gobiernos, el gasolinazo fue invento de ellos y producto de esas malas administraciones. No les quedó más remedio más que liberar los precios de la gasolina, porque están sujetas al mercado exterior, porque todo se importa. Entonces, ahora, la otra decisión, el tren, es propiciar una amplia franja del país de desarrollo turístico, que el turismo ya está ahí, necesita trasladarse. Año con año Cancún recibe turistas, año con año recibe turistas la península de Yucatán, la Riviera Maya, y se está propiciando la inversión. Lo que pasa es que durante años este país nunca tuvo posibilidad de pensar en sistemas ferroviarios, porque los vendieron y nada más andan unas 2 empresas privadas transportando mercancías. Necesitamos ferrocarril, y sí, ojalá algún día se pudiera también llegar a un ferrocarril pacífico, esperemos. Entonces, hay proyecto, hay estabilidad, se está trabajando intensamente, el presidente está enderezando el rumbo del país. Las mafias, la deuda, la inseguridad, la violencia, la corrupción, la impunidad, la marginación, la pobreza, no se crearon en 7 meses, ni se organizaron esas condiciones de esas personas que le hicieron tanto daño al país, para que el presidente pudiera en 7 meses resolverlo. Está trabajando en ello y se está enfocando y está trabajando intensamente y le está aportando gradualmente resultados a la sociedad. Démosle tiempo, es un proceso de transformación. La gente lo entiende, tan lo entiende que le sigue dando su confianza al presidente. Está entre los presidentes mejor evaluados, está nuevamente superior al 75% el nivel de aceptación, y además el proyecto que lo impulsó al poder, que es Morena, sigue ratificada la confianza de la gente, y le acaban de ganar 2 gubernaturas a los otros que la habían tenido. María Dolores del Río, mensaje final. Sí, bueno, yo diría nada más, en el tema de justicia social, todos estamos de acuerdo, Jacobo. Yo creo que es cierto el tema tan doloroso para el país de la pobreza, eso es cierto. En el tema de justicia social hay 2 maneras de verlo: cómo hacer pobres a todos o cómo generar riqueza para que los que no tienen tengan más.
Ese es el tema que yo quisiera que tú le hicieras llegar, que tienes más influencia para llegar con el presidente. Es decir, no solamente cómo les quitamos a los otros, que estoy de acuerdo en quitar privilegios, sino cómo generamos riqueza que se distribuya entre todos. Esa es otra visión económica y a mí me preocupa que la visión sea cómo hacemos pobres a los de la clase media. Ese es uno. Dos, en el día de hoy que ustedes van a festejar o conmemorar el triunfo, yo sí quisiera, insisto, trasladar esto a Sonora, porque la preocupación nuestra está en el Estado. Y me parece que hay cuentas pendientes de Morena en el Estado. Primero, en congruencia, debería haber salido la primer ley en el Congreso, la ley de austeridad. Y todavía vamos a entrar en el tercer periodo de sesiones y es un tema que no se trata en comisiones y la comisión en la que está la preside una diputada de Morena. Por otro lado, los gobiernos municipales más importantes, las ciudades más importantes del Estado, están gobernadas por alcaldes y alcaldesas de Morena también. Entonces, la austeridad no solamente es del presidente, la austeridad se tiene que ver en estos municipios, la honestidad se tiene que ver en esos municipios, porque una sola persona no va a cambiar el país. Lo vamos a cambiar entre todos los mexicanos y hoy la responsabilidad que tienen ustedes es mayor porque tienen el país, tienen los municipios de Sonora, tienen la mayoría de diputados en el Congreso local y la responsabilidad no es solamente decir qué bien lo que está haciendo el presidente, sino evaluarse a ustedes mismos. Y por último, terminaría, yo sí le diría al presidente, el fondo minero que lo regrese a Sonora. Y si alguien se equivocó, que lo meta a la cárcel, pero que no le quite el dinero a los municipios de Sonora. Yo sí le diría al presidente que es momento de fortalecer a los municipios. El cambio viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Tercero, que el Tren Maya tiene muchas complicaciones para construirlo, que aquí en Sonora se pueden detonar zonas turísticas que no están detonadas, a diferencia de que aquellas ya vuelan, ya van en avión, ya van en carro, ya van en autobús. Aquí nos hace falta detonar un proyecto mayor. Y cuatro, que no venga el secretario a inaugurar cosas como lo hacía el secretario de Comunicaciones y Transporte, como lo hacían los anteriores secretarios del PRI, del PAN, de todos esos del periodo neoliberal, que no venga haciendo lo mismo, porque eso me parece a mí ya una falta de respeto a los sonorenses, que vengan a tomarse la foto de algo que no está terminado. Eso es lo que yo diría. Y por otro lado, evaluemos en un año, creo que es cierto, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. En el caso de Sonora, yo sí lo veo medio vacío, porque las decisiones que han tomado han tenido repercusiones directas en nuestro estado. Muy bien, pues ya no nos queda tiempo, Ernesto Murro, en 20 segundos me pedía... En 20 segundos te digo que la política de repartir dinero no ha funcionado en ningún país del mundo. No funcionó en Rusia, con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, no funciona en Venezuela y no funciona en Cuba. Nos va a llevar a la desgracia. La generación de empleos es la que genera riqueza, pagan impuestos y el país crece. Muy bien, gracias Ernesto Munro, dirigente estatal del PAN. María Dolores del Río, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputada local por MC, y Jacobo Mendoza, dirigente estatal de Morena. Gracias por estar aquí con nosotros.